Bien, ahora vamos a ver tres propiedades muy importantes de las razones trigonométricas. Una respecto a los lados, otra respecto a los ángulos y otra respecto a las razones recíprocas. Bien, empecemos con el teorema de Pitágoras. Numismática. Bien, antes de seguir con este tema, te recomiendo ver mi video anterior donde vemos de dónde surgen las razones trigonométricas. Bien, el teorema de Pitágoras nos dice que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros dos lados. Bien, entonces, según la gráfica, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, para entender mejor, vamos a hacer el siguiente ejemplo numérico. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa si el lado A es igual a 4 centímetros y el lado B es igual a 3 centímetros? Bien, entonces, según la fórmula general, h al cuadrado sería igual a al cuadrado más b al cuadrado, pero a al cuadrado es igual a 4, entonces tendríamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 9, que esto es igual a 25, y hipotenusa al cuadrado sería igual a la raíz de 25, o sea h sería igual a 5. Bien, entonces gráficamente, si tenemos un cuadrado de 1 centímetro de área, entonces en el lado A tendríamos 16 cuadrados y en el lado B tendríamos 9 cuadrados. Y esto sumaría que los 16 cuadrados más los 9 cuadrados sería igual a 25 cuadrados, que sería la hipotenusa. He realizado un video exclusivo sobre el teorema de Pitágoras donde hablo sobre la demostración a más profundidad. Bien, veamos el siguiente ejercicio sobre Pitágoras. Calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa, dado que coseno de alfa es igual a 8 décimos. Bien, entonces aquí nos pide calcular las 6 razones trigonométricas. Bien, analizando, entonces, según la gráfica, nos pide calcular las 6 razones trigonométricas de este ángulo. Bien, y por teoría sabemos que h es la hipotenusa, a sería el cateto opuesto y b sería el cateto adyacente. Bien, si miramos el mismo ejercicio ya nos da una respuesta. Nos dice que coseno de alfa es igual a 8 décimos. Por consiguiente también tendríamos su inverso, que es secante de alfa, que es igual a 10 sobre 8. Bien, entonces para las siguientes razones trigonométricas tenemos el valor de la hipotenusa, que es 10, y el cateto adyacente, que es 8. Nos faltaría calcular el cateto opuesto. Y aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, como aquí ya tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente, entonces despejamos cateto opuesto. Bien, resolviendo, tenemos que cateto opuesto es igual a 6. Bien, ya teniendo la hipotenusa y sus catetos, ya nos queda reemplazar datos. Entonces, para seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es 6, y su hipotenusa, que es 10. El recíproco de seno de alfa es igual a cosecante de alfa, o sea, sus recíprocos. Entonces, cosecante de alfa sería igual a 10 sextos. Bien, tenemos que tangente es igual a cateto opuesto, que es 6, sobre cateto adyacente, que es 8. El inverso de tangente es igual a cotangente, entonces nos quedaría igual a 8 sextos. Bien, entonces como respuesta ya hemos calculado las 6 razones trigonométricas.
La segunda propiedad hace referencia a los ángulos. Tenemos como regla general que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, sea el triángulo que sea, siempre va a ser igual a 180 grados. Aquí vemos en la simulación que cuando variamos los ángulos, estos suman 180 grados. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula general. Entonces, en un triángulo rectángulo siempre hay un ángulo recto. O sea, en este caso sería el ángulo θ. Despejando vemos que esta fórmula se reduce a alfa más beta igual a 90 grados. Esto solo aplica a triángulos rectángulos. Bien, la siguiente propiedad la vamos a enfocar a las razones recíprocas. Entonces, recordando, el recíproco de seno es cosecante, el recíproco de coseno es secante y el recíproco de tangente es cotangente. Entonces tenemos que la razón de un ángulo multiplicado por su recíproco del mismo ángulo va a ser igual a 1. Veamos su explicación en la razón seno. Bien, entonces según la imagen, aquí tenemos seno de alfa que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y su recíproco que es cosecante de alfa que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, según el enunciado, tenemos que seno de alfa por coseno de alfa es igual a 1. Si reemplazamos seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Si lo multiplicamos tendríamos el mismo numerador sobre el mismo denominador y esto sería igual a 1. Veamos el ejemplo numéricamente. Entonces, según la gráfica, cateto opuesto es igual a 3 y la hipotenusa es igual a 5. Sus recíprocos serían sus valores al contrario. Esto sería igual a 3 por 5, 15 sobre 5 por 3 igual a 15. Y 15 sobre 15 es igual a 1. Bien, entonces aquí confirmamos que seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Entonces lo mismo tendríamos para coseno de alfa y tangente de alfa. Bien, entonces aquí tenemos las tres propiedades desde un punto de vista de producto. Si las miramos desde el punto de vista de cociente, tendríamos igual a esto. Veamos un ejemplo. Hallar el valor de x y el ángulo de la siguiente igualdad. Coseno de 8x menos 11 por secante de 19 menos 7x igual a 1. Bien, analizando, aquí vamos a emplear esta propiedad. Vemos que lo que está entre paréntesis es el mismo ángulo. O sea, tiene que ser el mismo ángulo para que nos dé igual a 1. Esto quiere decir que 8x menos 11 es igual a 19 menos 7x. Después del análisis ya nos queda resolver. Entonces tenemos que 8x menos 11 es igual a 19 menos 7x. Si dejamos a un lado las x, quedaría igual a 8x más 7x, que esto sería igual a 19 más 11. Sumando las x tendríamos 15x igual a 30. Bien, despejando x pasaría el 15 a dividir y finalmente x sería igual a 2. Bien, aquí tenemos una parte de la respuesta, o sea, el valor de x que es igual a 2. Pero el problema nos pide también el ángulo. En pocas palabras, esto sería como la prueba del problema. Entonces, si reemplazamos que es x igual a 2 en el enunciado, tendríamos 8 por 2 menos 11 y en la secante tendríamos 19 menos 7 por 2. Resolviendo en coseno tendríamos 16 menos 11 es igual a 5 y 19 menos 14 es igual a 5. Aquí comprobamos que es el mismo ángulo, o sea que coseno de 5 grados por secante de 5 grados es igual a 1. Te dejo como tarea resolver esta operación en calculadora. Bien, si te gustó este video no olvides compartirlo y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente clase.